Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gersaim García y les doy la más cordial bienvenida a esta serie de entrevistas que tenemos con diversos líderes culturales, artistas y profesionales del ámbito creativo. Les recuerdo que esta iniciativa es apoyada por Horizontes Jalisco, un programa de la Secretaría de Cultura de Jalisco, y Culturalab, una agencia educativa de gestión cultural. El día de hoy me encuentro con Erandi Fajardo, quien es gestora cultural con más de 20 años de experiencia, con un gran recorrido y una persona que ha impactado en mi vida profesional. Erandi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mucho gusto. Estoy contenta de estar aquí. Nosotros también. Me gustaría que comenzaras contestándonos quién es Erandi Fajardo y a qué te estás dedicando en este momento. Bueno, Erani Fajardo es gestora cultural. Tiene un enfoque de formación, es decir, me dedico a formar a personas en gestión cultural, en emprendimiento cultural y en, digamos, todo es el ecosistema que tiene que ver con la gestión cultural. En este momento tengo una agencia con mi esposa, Laurencia Estrada. Ya tenemos aproximadamente 10 años de Periplo Gestión Creativa. Y Periplo Gestión Creativa genera otras organizaciones de sociedad civil, que es la Red de Gestoras Culturales México y el Consejo Nacional de Danza. Entonces me dedico actualmente a esto, a impulsar estas dos asociaciones que tienen un impacto a nivel nacional, que consideramos importante la labor que realizan, pero también a mi agencia de capacitación. Ok, fíjate que iniciamos siempre estas conversaciones pues entendiendo el panorama completo de la actualidad, pero nos gustaría saber cómo llegaste a ese momento, ¿no? ¿Cuál fue tu primer acercamiento al mundo del arte, al mundo de la gestión cultural? Si me puedes platicar un poquito, ¿por qué decides tomar esta línea de acción o línea de vida, por así decirlo? Bueno, mi primer contacto con el arte fue desde los 4 años. Mis padres son muy cercanos al arte, son maestros, son pedagogos, pero también son poetas, son pintores y siempre han tenido incluso ellos iniciativas de fomento a la cultura y al arte. Entonces fue algo cercano para mí, siempre me impulsaron a tomar talleres de todas las disciplinas, mi educación fue complementaria muy fuerte en ese sentido. Y decidí dedicarme a la gestión cultural después de terminar la licenciatura en coreografía. Tuve dos sorpresas. Una, que tenía que cubrir parte de una beca que me había dado Michoacán, que era el lugar donde vivía, con trabajo, ¿no? Entonces, el día siguiente de graduarme de coreografía, tenía que presentarme a hacer el servicio al Festival Internacional de Danza que estaba en esa época, ¿no? Ese fue mi primer contacto con la gestión. De hecho, miento porque, de hecho, mi primer trabajo en la vida fue en el Museo de la Ciudad de México, en un programa que se llamaba Todos al Arte, de fomento a la producción gráfica, al grabado a nivel nacional. Y a mí me tocaba el contacto por teléfono con artistas para comentarles del programa, para invitarlos a participar, artistas muy importantes que yo había visto ilustraciones de ellos en mi niñez y que bueno, fue muy gratificante tener ese enlace con ellos, ¿no? Entonces ese fue un paso de gestión cultural. La otra sorpresa fue que mi coreografía de graduación pues fue plagiada por una artista muy reconocida, una coreógrafa muy reconocida, tuvo viajes, financiamientos con muchísimas escenas de mis coreografías, ¿no? Yo no sabía qué hacer, me tomó por sorpresa, me dolió, pero también ya estaba enfocada en un camino en Michoacán que tenía que ver con, con la gestión cultural. Estas dos cosas me dejaron una espinita que fui desarrollando profesionalmente, ¿no? Después mi siguiente encomienda a los 22 años fue hacerme cargo de algo que no existía, que era el Departamento de Casas de Cultura en Michoacán. La verdad es que ni yo sabía cómo empezarlo, ¿no? Pero por fortuna el gobernador en ese entonces era un percusionista,
tenía muy claro el enfoque que quería de cultura, ¿no? Y me capacitaron, vino Silvia Montano de Cuba a capacitarme, ella era directora de Casas de Cultura y Palacios de Arte en Cuba, a capacitarme en cuáles serían las funciones de una casa de cultura, cómo hacer diagnósticos, para de ahí levantar un programa y lo que sería ese departamento. Entonces fue un aprendizaje sumamente intensivo en campo, con los actores culturales de Michoacán, y me encantó, me fascinó las herramientas, como al aplicarlas generan una transformación inmediata en las personas, ¿no? También estrategias. Yo era una persona, me consideraba joven en ese momento, y tenía que convencer a presidentes municipales, a diferentes actores, de invertir en abrir casas de cultura y también en modificar una visión que en ese entonces todavía era muy fuerte en México, donde las casas de la cultura, lo que se daba en las casas de cultura bien era lo que se reconocía como la alta cultura, y manualidades, ¿no? Entonces, cambiar esa visión por reconocer la amplitud y la diversidad cultural, y además la necesidad del fortalecimiento del patrimonio cultural en cada uno de los territorios, ¿no? Entonces me encantó, me fascinó, decidí irme por esa vertiente, y además pude descubrir las herramientas de gestión, como aprovecharlas desde la producción artística, ¿no? Eso fortaleció mucho, me generó experiencia, pero también muchas dudas. Cursar la maestría en desarrollo educativo en la UPN, que tiene también una visión de comunidad, y específicamente en educación artística, me ayudó todavía a perfilar qué se puede hacer desde los centros culturales que están en el interior de la República, pero también qué se puede hacer de gestión cultural con la producción artística. ¿Dónde están los huecos, ¿no? Al mismo tiempo estudié la especialidad de política cultural y de gestión, y recuerdo que subrayaba qué textos me servían para pedagogía y qué textos me servían para la gestión artística, ¿no? Y ahí pude también diferenciar prácticamente los ámbitos de la gestión, el ámbito de la gestión cultural, que incide en la transformación, en el fortalecimiento de la cultura en los territorios, pero también la gestión cultural que es para fortalecer la producción artística y todos los actores que están implicados en ella, ¿no? Generé materiales, generé estudio, investigación en estas dos vías, y esa fue la base en la que fundé Periplo Gestión Creativa, que es la agencia desde donde estamos trabajando con Laurencia, en un enfoque muy práctico. Me refiero a que está dedicado a profesionales de las artes, y también pues a toda la línea incluso de política pública, porque ser coordinadora de Casas de Cultura en Michoacán fue uno de los siguientes cargos que tuve en la administración pública, que me permitieron conjugar desde la teoría hasta la práctica y la investigación, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, así fue que llegué un poco a este momento actual, ¿no? Como formación. Totalmente, es un bagaje muy interesante, con muchas anécdotas que has de haber recolectado en todos estos años. Me interesa saber, platicabas cuando te capacitaron para coordinar los centros culturales, y decías, pues, ¿cómo se coordinan, no? ¿Qué encontraste por ahí? La pregunta es, ¿cómo se coordina un centro cultural? ¿Qué tendríamos que entender y qué aprendiste en ese momento con el proyecto de las casas de cultura? Híjole, es un tema que me apasiona muchísimo. Hace poco coordiné también casas de cultura en la alcaldía Cuauhtémoc, bibliotecas y teatros, ¿no? Y
sigo aprendiendo, sigo aprendiendo. Podría decir que no hay una fórmula única, pero quizás sí un primer paso que es el diagnóstico, que también fue algo que me enseñó eh, esta persona de Cuba y que también fui fortaleciendo con las siguientes capacitaciones de Conacult y demás. Pero es muy importante el diagnóstico, no creer que lo que tú sabes es lo que se necesita, ¿no? Es fundamental. Eh, ¿A qué te estás enfrentando como realidad? ¿Cuáles son las cosas que se pueden aprovechar de proyectos anteriores? ¿Qué cosas hacen falta impulsar? Porque la misma comunidad lo está reconociendo como una necesidad. Y también tener una visión muy clara de política cultural. ¿Qué política quiero desarrollar? ¿Es una política cultural elitista? ¿Es una política cultural que reconoce la diversidad de las formas de expresión del lugar, locales, ¿no? Para poder diseñar algo que se reciba, que se sostenga por la propia comunidad? También hay un proceso de aprendizaje, un proceso de innovación, un proceso de reacomodo que puede ser incómodo. Eso hay que acostumbrarnos a eso. Cuando se quieren aplicar cambios, fomentar cosas, va a haber una resistencia de algunos actores, ¿no? Entonces, gestionar también al interior las problemáticas para resolverlas y poder caminar hacia adelante es algo que hay que considerarlo sí o sí. La resistencia va a estar ahí, ¿no? Entonces, yo mencionaría estos 3 pasos para ser muy breve al respecto, porque, bueno, es un tema que me gusta mucho y de hecho capacito en eso. Es primero diagnosticar y tener una visión clara de qué quieres proyectar ahí. Eso no quiere decir imponer o ya tener prediseñado, pero sí tener una visión clara de cuando hablamos de cultura o de lo cultural, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y la otra, tener también una estrategia para resolver problemas, saber leer la realidad y cómo resolver los retos que nos vamos a ir enfrentando en el camino. Por ejemplo, un punto que me gustaría resaltar es esta de resistencia al cambio. ¿Tuviste alguna, digamos, alguna historia que nos puedas contar en alguna de estas casas de cultura o en alguno de estos proyectos que te inmersaste? Algún, digamos, no sé cómo escribirlo, como cuando te pones una piedrita en el camino, ¿cómo lo podríamos definir? Algo que sucediera que no te lo esperabas, si me puedes compartir un poquito de esa experiencia. Mira, voy a comentar una anécdota casi al principio. Cuando vas por parte del gobierno o de alguna institución, ya de entrada las personas te están esperando con una serie de reclamos de todo lo que el gobierno en 70 años no les dio, ¿no? Entonces, te ven a ti y además si eres joven, ¿no? Todavía ahí hay una, pues, dudan de tu capacidad, ¿no? Entonces empiezan a decir, sí, como no, ya vienen a ofrecerme lo mismo de siempre, ya mandaron a alguien más, empiezan a quejarse, te digo, y yo le llamo sesión de basura. La sesión de basura es donde todos le tiran, se descosen mencionando cosas, ¿no? Creo que acá lo que funcionó para mí es recuperar al sujeto que está dentro de la institución y verlo como alguien que va a colaborar, no va a resolver, y que además que el sujeto que está representando la institución no es en sí toda la institución y todas las décadas de abandono, ¿no? Mostrar la voluntad y además tener claro qué se quiere hacer y con qué herramientas se va a hacer, cómo transformar esa sesión de basura en una proyección de
cómo, con qué herramientas, en cuánto tiempo se puede enfrentar esa problemática o diversas problemáticas, ¿no? Entonces, la sesión de basura siempre me parece interesante. Al principio, al lugar donde vas, te puedes encontrar con esta resistencia y este reclamo, ¿no? Incluso en las reuniones virtuales, por ahí surgen, es que y se lo dicen al que está enfrente, se lo dicen al que está conduciendo, al que está coordinando, y resulta que muchas veces esa persona para nada es el responsable, ¿no? También algo que les recomiendo mucho a los artistas es que no pongan a hacer las llamadas de gestión para venta de sus obras justo al resentido, ¿no? Justo al que, perdón por decir la palabra resentido, a lo mejor no es la adecuada, pero es que genera un estado anímico cuando tienes un proceso largo y no has conseguido que te respete, que valoren tu obra, que te paguen lo justo. Genera un estado anímico de enojo. Pero la persona que está contestando el teléfono para ver si te programan o no, no es culpable de todo eso. Es un sujeto que está haciendo una tarea lo mejor posible. Entonces, dirígete al sujeto y deja esta sensación de enojo para activarla de otra forma, para colocarla en el lugar más adecuado, ¿no? Entonces, lo podemos ver como en estas dos líneas que yo trabajo, la intervención o los cambios que se quieren generar en comunidad y también lo que tiene que ver con la promoción artística, ¿no? Qué bonito lo defines esta parte de la sesión de basura. Creo que todo esto que platicas pues son consejos a tomar sobre la resiliencia de una persona que está coordinando, ¿no? Llega, se enfrenta a esta serie de retos y creo que tienes total razón, ¿no? No dirigirse a la organización como tal, sino hablar con una persona y tratar de mediar. ¿Qué sigue después para ti, digamos, antes de fundar Periplo? En alguna otra ocasión platicábamos y te inmersaste en otro tipo de proyectos después de Michoacán. Digamos, ¿cuáles son las particulares que notas, por ejemplo, en la gestión pública, a diferencia de un proyecto empresarial o en un proyecto propio? ¿Qué notas y qué nos puedes compartir más de la gestión pública? Esto es interesante porque yo creo que a mí me sirvió mucho todo el trabajo que hice Periplo para mi última, digamos, cargo como servidor público. Porque la organización independiente te obliga a utilizar al máximo los recursos que tienes. No tienes un techo presupuestal, eres dueño de tu tiempo y tienes que aprovecharlo al máximo. Es decir, una sola persona puede hacerse cargo del diseño de proyectos, de difusión, de procuración de fondos, de que el mensaje sea lo más claro posible para que llegue a la persona indicada, que es la que te va a ir a ver al teatro o que te va a comprar un taller. Estamos trabajando mucho sobre la eficiencia. Quiero pensar que la mayoría lo hace así, ¿no? Que no se duerme en sus laureles y dice, bueno, pues yo soy dueño de mi tiempo, de mi recurso, ahí voy pianito. No, mucho de la organización civil independiente trabaja al día, aprovechando al máximo lo que tiene. Eso aplicado en la administración pública, primero sí te puedes dar un poco de topes porque es una estructura administrativa que tiene distintos responsables de todo ese proceso que puedes hacerlo tú solo con un equipo pequeñísimo. En la institución hay un departamento casi que para cada paso que tú haces, ¿no? Y hay que respetar los procesos. Entonces, ahí hay que hacer negociación, capacitación incluso. Yo he hecho capacitación a mis colegas dentro de la administración pública que no tienen las bases de arte y de cultura, que no tienen las bases de gestión cultural, para enfrentar como equipo entre distintos departamentos problemas, ¿no? Resolver problemas o ser más eficientes en los programas que queremos impulsar,
¿no? Entonces, fue interesante para mí en esta última participación que tuve, porque al principio estaba en el departamento de difusión, pero para que llegue la información adecuada al departamento de difusión, habría que corregir desde cómo diseñar una carpeta. ¿Qué le voy a pedir al artista que me entregue para contratarlo? Porque en esa primera reunión va a impactar en la información que se requiere para difusión, ¿no? Entonces, a mí me tocaba ir pues aportando, generando cambios en los diferentes eslabones para que yo pudiera hacer mi trabajo lo mejor posible, ¿no? Entonces, son experiencias muy distintas. A veces creo que a los artistas les hace falta conocer más cómo son los procesos en la administración pública para entender cuando se les solicita este mismo ejemplo una carpeta llenada específicamente de una forma, ¿no? ¿Qué debe de decir? ¿Cómo es la reseña? ¿Cuántas personas? ¿Qué se requiere incluso de comida? ¿Si es tóxica o no? O sea, todos esos detalles, ¿cómo impactan en la administración de los recursos dentro de una institución, ¿no? Creo que hace falta compartir más esa información. Y en cuanto a la administración privada, tenemos objetivos distintos. Es decir, en una organización independiente que puede ser artística, parte de esos objetivos es la sustentabilidad económica de ese proyecto. Es básico. La mayoría puede no reconocerlo, puede decir, no, mi objetivo es lo estético, lograr una obra artística. ¿Cómo se sostiene económicamente en esa obra artística? Para mí es un segundo plano. Es una opinión muy respetable. Pero si no se sostiene económicamente, es inevitable que se afecte la parte estética, ¿no? Entonces, tiene que ver con objetivos del desarrollo estético profesional en una organización artística independiente. En una institución de gobierno hay objetivos de gobierno que se tienen que cumplir, que el beneficio no esté enfocado específicamente en los artistas, el beneficio está enfocado en los ciudadanos, ¿no? Y ahí es una perspectiva bien distinta. Si tu artista vienes y me solicitas cosas que beneficien a los ciudadanos, que están incluidos en mis objetivos de gobierno, en los objetivos, más bien en los lineamientos que tiene la ley de cultura de mi estado a nivel nacional, incluso a nivel internacional, podemos hacer clic. En una organización privada, de acuerdo a lo que yo he visto, porque sí tiene que ver con el desarrollo de productos que sean benéficos para alguien, que alguien los consuma y tenga el intercambio que necesito de ese producto. La mayoría de las veces es económico. Entonces el enfoque está centrado en el crecimiento de la organización por el consumo de productos que son necesarios, que se diseñaron porque son necesarios para satisfacer a una comunidad o a varias comunidades, ¿no? Entonces, señalaría como estas diferencias entre los tres. Qué gran aprendizaje, gracias por compartirlo. Qué bueno que compartes esta visión de los diferentes campos de acción para las personas que nos escuchen, pues puedan entender pues los diferentes objetivos que tendrían que entender para llevar a cabo, ¿no? Después de estos procesos de los cargos públicos, me interesa cómo gestas la idea de crear Periplo Gestión Creativa. Si nos puedes compartir de qué se trata este proyecto y cómo van haciendo esta idea. Sí, esa idea surgió yo estando dentro de la administración pública. Tuve procesos creativos, seguí haciendo coreografía y también siempre he sido muy cercana a la comunidad de danza.
siempre he participado en reuniones, en organizaciones, y escuchaba mucho las quejas que tenían al respecto. Yo misma, dentro de la institución, me tocaba generar festivales, hacer curaduría de los mismos, seleccionar jurados, seleccionar becas, y entonces empecé a tener una radiografía como el positivo, o sí, el negativo de una foto, más bien, de las carencias que se tenían en cuanto a gestión para impulsar el arte. Y fui pensando cómo resolver eso, con qué herramientas resolverlo. Herramientas que te da la gestión cultural y herramientas que también te da la pedagogía. Entonces, de este negativo fui construyendo herramientas, reflexiones, conocimiento, me fui especializando en algunos temas de administración, fui seleccionando porque me tocaba leer muchos proyectos, he asesorado el diseño de proyectos para concursos, para becas desde hace un buen tiempo. Una vez me contrató una institución específicamente para eso. ¿Dónde estaban todos los atorones? Donde los artistas no alcanzan a dimensionar la parte administrativa, la parte de gestión de su proyecto. Y lo que hice fue diseñar las capacitaciones, diseñar las asesorías, qué conocimiento podía compartir de los procesos de investigación que había hecho. Y de esa manera surge Periplo. Fuimos, yo creo que pioneras en Periplo, porque fuimos de los primeros talleres que no estaban suscritos a una universidad, que tú los podías tomar libremente, de procuración de fondos, administración, asesoría sobre el SAT, derechos de autor, desarrollo de público. Fuimos como impulsores en eso y también en diferenciar dentro de la gestión cultural la categoría cultura y la categoría arte, que requieren de tratamientos distintos, de procesos distintos que pueden empatarse en algún momento, o sea, no están separados, pero sí tienen especificidades distintas, ¿no? Cuando es un proyecto, otra vez de fomento cultural y un proyecto de fomento artístico. Así fue como surgió Periplo, se fortaleció por un equipo, es decir, somos un equipo que está acompañado de especialistas de eso, en comunicación, en administración, en leyes, en negocios. Laurencia está especializada en desarrollo de negocios. Entonces, esto, por ejemplo, de modelo de negocios para arte, en un principio era como, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Te estoy hablando de hace 10 años que iniciamos. Ahorita ya podemos hablar sin tanto prejuicio sobre negocios de arte, por ejemplo, mercado de arte, ¿no? Sí, creo que fue siempre uno dice que de las posibilidades que la manera en que uno emprende es, digamos, desde lo que reconocemos que falta, ¿no? Entonces, qué padre que te inmersaste en este mundo que siempre ha sido parte del mundo de la danza, que reconoces y pues a partir de ahí, a través de las capacitaciones, como bien lo dices, de ramas que quizás no se enseñaban en ese momento en las carreras artísticas, pues tomas esta iniciativa. Es la manera en que nos conocemos, a través de un taller que agradezco bastante y que quien guste también seguirlo puede encontrar la página Periplo Gestión Creativa. ¿Tienes algunas iniciativas que nacen con esta firma que tienes? La primera de ellas que recuerdo es el Consejo Nacional de Danza. Me gustaría que me platicaras un poquito de su creación, cómo nace, de qué se trata esto. Cuéntanos un poquito. El Consejo Nacional de Danza tiene un inicio desde el 2018. Hicimos con Javier, con Laurencia Estrada, un diagnóstico a nivel nacional, un diagnóstico que se basaba en estudios en Latinoamérica de cómo observar lo que pasaba en la danza, ¿no? Este diagnóstico nos arroja problemáticas muy puntuales que habría que abordar
en colaboración con las instituciones. Quisimos evitar que la política pública se basara en esto que ya hemos platicado, donde yo creo que lo que se necesita es esto, desde la voz del especialista, desde la voz del iluminador de la oscuridad, sino ponerles sobre la mesa a quienes se iban a hacer cargo de la administración de la política pública para danza, las voces de los profesionales donde están diciendo qué se necesita. Y fueron 683 profesionales de danza los que participaron en este estudio, con categorías muy específicas de qué se requiere en los espacios de infraestructura, que se requiere en el aspecto de financiamiento, que se requiere en el aspecto de la legalidad y de transparencia, lo que se requiere para generar comunidad, beneficio social desde la danza, porque es pertinente tener un plan nacional de danza, una visión de gobierno nacional y no centrado en la Ciudad de México, no centrado en la danza contemporánea únicamente, ¿no? Y no centrado solamente en becas. Este fue el arranque del Congreso, del Consejo. Hicimos un congreso con esta resolución del diagnóstico, de ahí sacamos ejes de trabajo y terminó de concretarse justo en la pandemia el Consejo Nacional de Danza. Impulsamos una campaña de reactivación económica a nivel nacional, hicimos mesas de análisis, concretamos propuestas de en qué necesitamos que el gobierno apoyara para minorar el impacto de la pandemia en el sector. Y eso se estoy hablando de abril. Nosotros vimos que la pandemia venía y no nos esperamos a que se generaran los programas de apoyo, sino ya teníamos propuestas al respecto. Estuvimos trabajando intensísimamente para coordinar acciones de negociación con los gobiernos de los estados. Tuvimos respuestas de 22 estados de la República que apoyaron al sector con diferentes cosas. Desde kits de saneamiento para academias, los permisos de trabajo para las academias, porque había que gestar todo un mecanismo para volver presencial, espacios de ensayo para todos los que habían cerrado sus espacios, dinero en efectivo por desempleo, becas a jóvenes, a asociaciones civiles, para las producciones también, despensas, tuvimos apoyo en ese sentido, contratos de giras, que aunque no se podía girar en ese momento, que los artistas recibieran económicamente el apoyo y la gira se generará después. Ese fue el trabajo que hicimos durante la pandemia. También ahora trabajamos el segundo Congreso de Danza que se enfocó en el fomento al empleo. Todo este año el Consejo va a estar trabajando en poner sobre la mesa la necesidad de fomentar el empleo para la danza, de todas las maneras que sean posibles. Entendemos que no estamos en una situación en la que podamos pedir la basificación, el contrato permanente de los miles que somos en danza, pero sí queremos este trabajo intermitente que sea más seguido, que se generen programas sociales donde la danza intervenga y que de esta manera se genere más trabajo para profesionales de danza. Hacer una cadena entre distintas secretarías, Secretaría de Educación, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura, para generar programas de beneficio social. Nos interesa eso. Sabemos que no es sencillo, nada es inmediato en la gestión cultural, pero tenemos que empezar esa discusión, tenemos que empezar esa negociación y también esa organización. Es decir, el Consejo se organiza por estado, cada estado arma equipos de discusión, de negociaciones,
Depende de la fortaleza de esos equipos son las ganancias, ¿no? Te puedo comentar que hay estados muy proactivos, muy bien organizados, que de forma rápida pudieron tener como ciertos beneficios. Hay otros estados donde el sector de danza está más dividido, está más herido por este abandono, por esta desigualdad donde muy pocos reciben los apoyos, mientras que otros son como olvidados o están en la periferia, ¿no? Ahí hay que hacer más trabajo de conformar equipo, de generar comunidad. El reto, me parece, actual del Consejo Nacional de Danza es limar asperezas para generar comunidad entre el sector de danza. Ese sería uno de los retos. Otro de los retos es este diálogo tan rico que tuvimos con secretarios de cultura, con directores de cultura que se vieron empáticos en la necesidad, pues también tenemos resistencias, ¿no? Es decir, el gobierno no es lo que quisiéramos en todos los casos, no tiene la misma voluntad en todos los casos, no tiene las iniciativas que requiere el sector en todos los casos, ¿no? Y ahí tenemos que hacer otro tipo de estrategias para seguir adelante, incluso a pesar de algunos, para hablar de personas, a pesar de algunos actores dentro del gobierno, pues tienen estas resistencias, ¿no? Incluso en el mismo sector. Imagínate esto que te estoy diciendo cuando leo, tan solo el leer el diagnóstico donde la mayoría dice no hay equidad ni transparencia en los recursos, se benefician unos cuantos. Esos cuantos se sienten atacados cuando se lee eso. Y hay que recordar que muchas de las personas que han tenido becas reiteradamente, pues representa lo mejor de la danza, efectivamente. ¿Te acuerdas de esta cadena que te decía, si hay recurso, se fortalece el discurso estético? Entonces, si estoy recibiendo una beca, mi discurso estético es muy bueno. Entonces, no podemos desacreditar lo mejor de la danza. Lo que tenemos que cambiar es un sistema que dé más oportunidad a más personas para fortalecer también su discurso estético, ¿no? Pero es cierto que encontraremos resistencias ahí, de alguien que diga, me están atacando, o quieren lo que yo tengo, o quieren quitarme lo que me he ganado con muchísimo esfuerzo. Y me parece que tienen razón, pero que no es lo único que se puede hacer para, reitero, más oportunidades para más personas, para fortalecer su producción artística, ¿no? Sí, recuerdo que esta discusión en las clases de gestión cultural, por ejemplo, que teníamos en la UNAM, decíamos pues que los FONCA siempre los ganaba la misma persona, ¿no? Entonces sí, ahí siento, tiene razón, una cierta, digamos, conflicto de las personas, de las visiones que se tienen respecto a las becas o a las convocatorias, ¿no? Entonces qué bueno que lo plantees en este espacio. Ya las personas que nos escuchan tendrán sus propias reflexiones. Me encantaría seguir sabiendo qué es lo que está pasando en el mundo de danza, entonces vamos a seguirte en redes sociales. Otra de las iniciativas que tiene Periplo es la Red de Gestoras Culturales de México. ¿Esto lo haces a la par, lo haces después del consejo? ¿Cómo se va gestando esta idea y de qué se trata? Si nos puedes también platicar un poquito. Sí, de hecho fue antes del consejo. La Red de Gestoras Culturales seguramente nos dio aprendizajes también para el consejo. Y es curioso porque nos sorprendió mucho después del terremoto del 2017 que cimbró bastante fuerte la Ciudad de México y que mostró un brazo ciudadano tan fuerte que de verdad llorabas todos los días al ver la voluntad de muchísimas personas, el cariño y la empatía de muchísimas personas para ayudar
al grado que la ayuda se desbordó, o sea, la comida, el agua, los materiales que llegaban de donaciones se desbordaban. Éramos muchísimo queriendo ayudar. Y venía yo como de una tristeza, de una depresión, pues recordamos el periodo de Enrique Peña Nieto, de asesinatos diarios, de unas historias tan terribles. Y yo creí que el país era eso, yo creí que el país estaba realmente bastante mal, bastante oscuro. Y cuando veo esta actividad ciudadana, me sorprendió muchísimo y me hizo dar cuenta de mi ceguera. Es decir, cuántas iniciativas están sucediendo en este momento para transformar la realidad de México que desconocemos, que no las vemos porque no están en los medios nacionales, porque no les interesa ese fomento, ¿no? Ahora tienen un pleito casado con el presidente, pero todo lo demás que está sucediendo en el país lo ignoro, ¿no? Entonces así surge la red de gestoras culturales. Nos dimos cuenta que había muchísimas mujeres. El trabajo de la mujer todavía es un trabajo invisibilizado, transformando la cultura, con proyectos muy interesantes en todo el país. O sea, de verdad el trabajo de gestión cultural de las mujeres que se está haciendo es muy fuerte. Y necesitábamos conocerlo y difundirlo. Y que además quien está trabajando en Chiapas, en una intervención social sobre la lengua, conozca un proyecto en Jalisco que también es para fortalecer la lengua a través de edición de poesía erótica, ¿no? Con libros. Poder hacer esas conexiones a nivel nacional nos resultaba imprescindible, ¿no? Un poco para dejar de sentirnos solas, acompañarnos en procesos, saber que somos muchas, que estamos trabajando, además complementarnos. Hemos generado procesos de lectura, procesos de capacitación, procesos de compartir experiencia y conocimiento entre las gestoras, ¿no? De intercambio, y de eso se trataba, de saber que somos distintas, que nos podemos complementar o que nuestros proyectos son similares y que podemos apoyarnos también entre nosotras, ¿no? Entonces, esa es la visión de la red de gestoras culturales. Sí, el sentido de la pandemia nos detuvo un poco solamente, me refiero a los encuentros presenciales que habíamos estado desarrollando en los estados, pero nos fortaleció de otra forma en la virtualidad, ¿no? Para Periplo, por ejemplo, no fue una sorpresa la virtualidad, al contrario fue un aliciente porque ya teníamos toda una estrategia de capacitación sí presencial en diferentes universidades y demás, pero en línea no. Más bien en línea teníamos ya diferentes talleres, ¿no? Y la red de gestoras culturales también tiene un enlace muy fuerte en la virtualidad. Entonces, más bien, el reto de la virtualidad no nos sorprendió en la pandemia, sino nos hizo terminar de consolidar algunas acciones que de otra forma no se hubieran alcanzado, ¿no? Totalmente. Qué bueno que, los proyectos o las iniciativas que tiene Periplo nacen de a partir de un contexto. Esperemos ver muchas más pronto. Esperemos seguirlos en redes sociales para entender un poquito más lo que hacen. Me gustaría como penúltima pregunta, aprovechando que estás ahí platicando sobre la danza. En estos tipos de reuniones platicamos un poquito los ejes de trabajo que tienen los profesionales. Entrevistamos a alguien que se dedica a la música y nos platicaba pues básicamente de qué es lo que puede hacer, ¿no? Qué puede hacer para vivir de su música. Lo platicábamos con otro tipo de profesionales y de esta manera me gustaría que nos compartieras con toda tu experiencia y con esta visión que tienes, cuáles son las posibilidades que tiene algún estudiante de danza para incidir profesionalmente en el campo de acción, ¿no? Digamos, a la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cómo se le hace para vivir de la danza?
Es muy importante encontrar tu propia voz, porque ese va a ser un impulso fundamental. Muchas veces, debido al tipo de entrenamiento que tenemos, al tipo de formación, estamos apegados a ciertos estilos, a ciertas mm, innovaciones de música, de movimiento. Eso en ocasiones está lejano de México, está lejano de tu entorno cultural, incluso a veces de ti mismo. Entonces creo que falta un proceso, completar un proceso o seguir en el proceso después de egresar de danza, de cuál es tu voz. ¿Cuál es tu aportación si estás en Chiapas, en Yucatán, en Sonora, en Chihuahua? ¿Es la misma que el que está bailando en Nueva York? ¿Es la misma el que está bailando en la Ciudad de México? ¿A quién le importa lo que haces en el contexto en el que estás? Creo que habría que hacerse esas preguntas. El arte se sostiene mucho, me parece, por la originalidad. Diferenciar lo que hago de los demás. Y no de una manera superficial, sino esto, encontrar tu propia voz. Si tú tienes algo que aporta a tu entorno, que no lo va a ver nadie, porque nadie eres tú, ¿no? Es más fácil encontrar una vía de difusión, de venta, de promoción, de encontrar quiénes son tus aliados, tu público, tus usuarios. Pero una vez que tienes eso, si tú bailas muy parecido a todos los egresados de tu escuela, a toda tu generación, pues la gente compra un boleto una vez y después ya no regresa, porque no lo atrapas, porque no te estás dirigiendo a ese individuo con una voz propia, ¿no? Entonces, creo que puede sonar romántico, pero de verdad, si tu propuesta no se está sosteniendo en la actualidad de México, incluso en tu actualidad humana, para mí que me dedico a la promoción, a la venta de obras, a las capacitaciones, pues es muy difícil. Es muy difícil que yo te promueva y diga, es que este artista lo tienes que ver. Lo tienes que ver porque tiene esto, esto y esto y esto que nadie más. Y además te va a ayudar a nutrirte, ¿no? Eso me parece que es un paso que facilita la sostenibilidad de la danza en algo que llamamos mercado, en algunos casos. Para quienes no les guste este paradigma, podemos llamar, se sostiene en algo que llamamos comunidad también, ¿no? Entonces, y la parte técnica, la parte metodológica tiene que ver con que una parte de la producción artística es una parte del proceso. Otra parte que sí o sí tienes que hacer porque te vas a dedicar toda la vida a eso es la parte donde conoces de gestión cultural. Conoces cómo diseñar un proyecto, conoces cómo diseñar tus materiales, que son carpetas de procuración de fondos, carpetas de promoción artística, conoces los sistemas de difusión de tu obra, ¿no? Conoces cómo puedes hacer equipo con un público para que te conozca, para que te siga, para que te recomiende. Si te das cuenta, es un paso más que por fortuna las licenciaturas de arte ya lo están viendo como una responsabilidad, ¿no? No solamente preparar al bailarín, al coreógrafo, al actor, al director, sino parte de la responsabilidad es laboralmente qué va a hacer. ¿Va a salir? ¿Y quién lo va a contratar? ¿No? Entonces ya se están preocupando por eso y están diseñando dentro de su malla curricular
talleres, algunas clases, algunas asesorías sobre este otro elemento que te digo que es más administrativo y de gestión cultural, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Primero, ¿qué es lo que tienes que decir con respecto a tu contexto? Y segundo, fortalécete con herramientas que te permitan llegar al público que quieres. Grandes consejos, gracias por compartirlos. Entonces, pues las personas que nos estén escuchando pueden ir tomando nota. Vamos a ir hasta lo mejor hasta les hacemos un examen después. No, no es cierto. Erandi, fíjate que tenemos como última dinámica la persona que entrevistamos antes de ti te lanzó una pregunta. Ella se llama Elizabeth Gómez. Ella dirige un colectivo que se llama Ortopedia Urbana, que trabaja en diseño y ciudad en Guadalajara. Y te pregunta qué sigue para ti después. Inmediatamente, ¿cuál es tu primera próxima acción para ti? ¿Con periplo, dentro de periplo o fuera de periplo? ¿Qué más te gustaría hacer? ¿Qué te falta por hacer? Me hace falta, bueno, lo que sigue inmediatamente y también que me hace falta es un proyecto más del desarrollo de Erandi como más públicamente, ¿no? Es decir, siempre he estado, pues no digo que atrás, pero en esta idea de comunidad, pero creo que también me hace falta desarrollar sin la responsabilidad de sostener una comunidad, lo que yo quiero decir profesionalmente, lo que yo quiero recomendar profesionalmente, enfocado a la política pública en cultura. Con esto me refiero a tener conversatorios, a hacer estudios, a generar documentos, asesorías, pero como Erandi, independientemente de Periplo, del Consejo Nacional de Danza y de la red de gestoras, porque es una responsabilidad distinta, ¿no? Es una responsabilidad donde yo tengo que sostener mi propia voz. Y es algo que haré inmediatamente. Ahora, es una pregunta, ¿verdad? En esta dinámica yo tengo que dejar hecha una pregunta. Sí, de hecho, fíjate, en otra ocasión que platicamos ya le hicimos esa pregunta, no sé si te acuerdas de ella, de cómo gestionar los grupos Okay, de sí, poder claro. en mujeres. Ya nos la respondieron por si quieren ver el próximo episodio. Y por lo mientras te quiero hacer una pregunta random para finalizar, y es, si no te hubieras dedicado a la gestión cultural ni al mundo de la danza, ¿qué te hubiera gustado haber hecho? Creo que diría dos cosas, no una, sino dos. Me gustan muchísimo las artes visuales, lo disfruto mucho. No me dedico lo he estudiado porque damos asesorías a artistas visuales y además desde chica lo estudié, ¿no? Pero dedicarme a las artes visuales y además siendo, ojalá, o sea, espero en mi próxima vida ser buena además en eso, ¿no? Me gusta mucho. Y otra cosa que descubrí tardíamente es la política pública. Hubiera estudiado ciencias políticas. Me gusta mucho la posibilidad de transformación de los entornos, algo que me dio la gestión cultural, pero que ahora, y la experiencia que he tenido, la fortuna de estar en un lugar donde diseñes programas, diseñas leyes, diseñas dinámicas que impactan y transforman a un grueso más grande de personas y de entornos, me parece algo fascinante. Lo hubiera estudiado en otro momento, ¿no? Quizás en otra vida estudiaría eso porque la posibilidad de transformación es algo que me fascina. Y fíjate pues que de cierta manera pues estás ligado a ellas, ¿no? Trabajas con artistas visuales y también has estado inmersa en la parte de política pública, ¿no? Entonces qué bueno que sigues logrando tus sueños. Muchas gracias por haber platicado con nosotros. Erandi, ¿algún último mensaje, consejo o saludo que quieras enviar?
Sí, hay que cuidar el ánimo en cuanto a los proyectos que elegimos, las personas con las que nos relacionamos. Esto que decía al principio de administrar nuestros recursos, cuidar más esa parte, cómo estamos administrando nuestros recursos, cómo nos estamos haciendo cargo de nuestra energía, de los proyectos que queremos desarrollar, cómo los queremos desarrollar, con quién los queremos desarrollar, para no generar frustración, tristeza, desilusión, sino aprendizajes. Entonces, en los procesos, cuidar cómo seleccionamos y además hacer una evaluación afectiva, por decirlo así, es decir, no ser tan rudos con nosotros mismos, pero sí hacer una evaluación para recoger lo mejor de cada proceso, ¿no? Y de esa manera estar contentos con lo que hacemos. Curar como nuestras propias heridas de fracasos, de desilusiones y seguir adelante con gustosos de lo que estamos haciendo, ¿no? De hacer cosas. Yo también lo voy a tomar en cuenta. Muchas gracias. Porque es difícil, digamos, estar en un proyecto, en una carrera artística, en cualquier campo profesional. Yo creo que, pues, es un vaivén de emociones y siempre hay que estar constantes, ¿no? Muchísimas gracias por el consejo, por las recomendaciones, por la plática, por todo tu tiempo, Erandi. Gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Gersaim García. Hoy platiqué con Erandi Fajardo. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales, Erandi, a ti y a tu proyecto? Pues encuentran en Instagram y en Facebook Periplo Gestión Creativa. Ahí también encuentran la Red de Gestoras Culturales, el Consejo Nacional de Danza y mi proyecto personal, que es erandi.cultura. Ahí Muchas te vamos gracias, a seguir, no, totalmente a ti, y gracias también a quien apoya esta iniciativa, que es Horizontes Jalisco, un programa de la Secretaría de Cultura de Jalisco, y Culturalab, una agencia educativa de gestión cultural. Nos vemos en la próxima charla. Hasta pronto.